Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, gracias por su compañía en esta hora. Qué bueno que me acompañan nueva vez. Yo soy Rudy González. Les doy la bienvenida a este conversatorio. La advertencia de la Oficina Panamericana de la Salud no tiene desperdicios. Hay aumento de casos de COVID en la República Dominicana. Advierte la OPS, Oficina Panamericana de la Salud, que no es un asunto de alarma, pero sí de tomar precauciones, de tomar prevenciones para evitar que se produzca un rebrote, una gran ola, nueva vez como las ocurridas en República Dominicana. Han habido 5 olas desde que estalló el coronavirus en el 2020 y a partir de 2021, cuando comenzó la vacunación a principios de año, se han producido por nuevas variantes del COVID inicial, las delta, las beta, las alfa y ahora la Omicron, que también está teniendo algunas variantes nuevas. Había descendido el coronavirus a niveles casi imperceptibles en República Dominicana. En un momento determinado, 22 casos registrados con una positividad por debajo de un 1%. Hoy la positividad ya anda más del 3, del 4, del 5%, está subiendo un poco y además los casos ya han andado por encima de los 100 defunciones, por lo menos una defunción. Entonces estamos en un momento de cuidarnos, de no tentar la suerte, señores. Y la OPS habla de volver a las mascarillas, los que no la estaban utilizando. Los que hemos seguido utilizando las mascarillas, continuar con las mascarillas, con el lavado de manos, con la higienización, con evitar las aglomeraciones. O sea, las medidas mínimas que nos ayuden a evitar ser presa del coronavirus. Esto no es ocioso. Esto no va contra las políticas oficiales, contra lo que ocurre, nada de eso. No es ocioso. Debemos tener ese marco de protección, de cuidado. Un tema que a mí me mueve, me deja una nebulosa. El 22 de septiembre del 2021, el gobierno, la Casa Blanca, el gobierno del presidente Joe Biden de Estados Unidos, anunció la nominación de Calvin Smith como nuevo embajador de República Dominicana. Nuevo embajador de República Dominicana, nominado por la administración Biden. Este señor de 74 años de edad es un luchador por los derechos civiles, es de color, fue activista de las políticas demócratas y de los candidatos demócratas desde Bill Clinton, Barack Obama y ahora Joe Biden, en Georgia y en varios estados de los Estados Unidos, y hizo fama como un hombre que era un activista activo, muy exitoso. Fue nominado y extrañamente 6 meses después, del 22 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo ya, casi 8 meses, no se había hecho el hearing correspondiente, o sea, el planteamiento ante la Cámara de Senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores para su ratificación. Eso se había quedado como guardado ahí. De buenas a primeras, este lunes la Casa Blanca anuncia que el señor Smith ha sido renominado, pero para ser embajador de los Estados Unidos en Bahamas en vez de República Dominicana. Pero no se dio ninguna explicación de por qué el señor Smith no viene a República Dominicana. Entonces se quedó eso en la nebulosa y 16 meses después de que Willie Brewster, el embajador de los Estados Unidos en República Dominicana, renunciara a su posición el 20 de enero del 2021, al momento de asumir los demócratas el poder en los Estados Unidos. Porque el embajador Brewster, que tiene mucha incidencia en República Dominicana y visita con mucha frecuencia a República Dominicana y dejó muy buenas relaciones en República Dominicana, era una persona muy relacionada directamente
con, Brestol no, no, Robin Beisten, la embajadora Robin Beisten, que también dejó muy buenas relaciones en República Dominicana y una persona muy allegada al presidente Donald Trump. Excúseme el dislate anterior, pero es la embajadora Robin Beisten quien es, vuelvo y digo, muy relacionada al presidente Donald Trump. Cuando este salió, inmediatamente ella presentó su renuncia y salió de la posición, y entonces, desde entonces el encargado de negocios de los Estados Unidos, Robert Thomas, ha estado encargado a su vez de la legación diplomática de los Estados Unidos. Como corresponde en el organigrama de la embajada, el encargado de negocios es el segundo a bordo, y cuando falta el embajador, el encargado de negocios asume la representación de la embajada. Y eso ocurre por 16 meses. Yo recuerdo solamente un caso de tanto tiempo, que fue el de Linda Watts, que tuvo bastante tiempo como encargada de negocios en funciones de encargada de la embajada, hasta que se nombró a un sustituto. ¿Qué pasó con el señor Calvin Smythe? No se sabe. El hecho es que ha sido nominado para Bahamas y ahora seguimos sin una nominación de un embajador de los Estados Unidos en República Dominicana. ¿Qué consecuencias tiene esto? Ninguna directamente. Sin embargo, es un tema que uno dice hasta que no se corresponde, porque por tanto tiempo, para que no haya una persona que sea embajador de Estados Unidos en República Dominicana, cuando nosotros siempre cubrimos esa vacante en Washington, no se da tiempo a que pase un embajador de un embajador a otro en un interregno en que el encargado de negocios sea quien ocupe la embajada, sino que siempre ha sido una sustitución una tras otra. Cosas de la diplomacia, diría yo. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, ha dicho que en el tema de las denuncias de excesos policiales, en el caso específico de 3 muertes de personas que han estado bajo el control de la policía, 2 en cuarteles bajo control de la policía y han fallecido en forma que ha sido cuestionada. Realmente hay un cuestionamiento y que la policía tiene que dar explicaciones claras sobre estas situaciones. El caso de el señor David de los Santos, aquí en el destacamento de Naco, fue el que destapó este escándalo y esta caja de Pandora, y ha provocado que hasta se haya hablado de una eventual interpelación del jefe de la policía ante la Cámara de Diputados. De todo esto se ha hablado y usted ha puesto el tema de la policía como estructura en la palestra pública, en la discusión, el uso de la fuerza policial de cara a los ciudadanos. ¿Es correcta? ¿No es correcta? Esto está en el plano de la discusión. En otro caso, no menos interesante, el tema de la reforma constitucional trajo también esta semana una declaración del presidente Luis Abinader indicando que no va a incidir, como ha sido una tradición, que no va a incidir en los legisladores, senadores o diputados, para que tomen una decisión en cuanto al proyecto de ley de convocatoria de la Asamblea Constituyente y en cuanto a las reformas que propone el Poder Ejecutivo. Que no va a incidir, que cada legislador actúe de su forma. Y esto es interesante y es importante, porque en el caso de lo ocurrido con el jefe de la policía, que no acudió a la cita que le había hecho la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, y en su lugar fue Chu Vázquez, el ministro, que es su jefe inmediato, el ministro de Interior, y el asesor, el señor Villa del Castillo, el asesor español del proceso de reforma de la policía,
Hubo versiones y comentarios, y inclusive nuestro compañero en el programa de la tarde, Ramón Colombo, decía que en su experiencia el jefe de la policía había recibido una orden del presidente de la República de que no acudiera, porque es el jefe inmediato, el jefe mayor, de que no acudiera y que en su lugar acudiera Chu Vázquez. Entonces, esto pone en el marco de que si el presidente le ordenó a un subalterno, que es el jefe de la policía, no vaya a cumplir con una demanda de los legisladores que tienen esa facultad por constitución, el presidente podría estar inmiscuyéndose en otro poder del Estado. Es una acción de otro poder del Estado imponiendo a sus subalternos que no acudan a eso, y podría haber un choque de lo que se llama la división de poderes en la República Dominicana. Algo que ha estado enarbolando precisamente el presidente Luis Abinader y el gobierno en torno a el tema del Ministerio Público, del Procurador General de la República, esa independencia de esa zona de la justicia del Poder Ejecutivo. Un grado de respeto. Entonces se estaría pensando que si eso es así, como lo planteaba, por ejemplo, el periodista Colombo, y lo han dicho otras personas, pero digo Colombo porque yo estaba junto con él cuando él hizo la declaración pública en nuestro programa de El Rumbo de la Tarde, y Colombo es un hombre periodista bien informado, con afinidades a los estamentos de poder, y hizo esta declaración de una forma bastante tajante, indicando que eso es lo que su percepción le decía. Entonces, esta declaración del presidente Luis Abinader de que él no interferirá en lo que hagan los senadores y diputados, porque es otro poder del Estado y ellos tienen libertad para actuar, parece ser una respuesta a esto de que él se inmiscuye o no se inmiscuye en otro poder del Estado, pero además podría estar diciendo: yo no me voy a meter en esto. Yo no me voy a meter. Yo presento mi proyecto, defiendo mi proyecto y que cada uno tome sus responsabilidades. Ese es un tema importante en el desarrollo del tema institucional de República Dominicana. Tradicionalmente, las reformas políticas que se han hecho a la Constitución de la República han tenido una incidencia directa del Poder Ejecutivo, diligenciándose los votos que requiera que sean necesarios para lograr el objetivo del Poder Ejecutivo. Así como la oposición fija posiciones de oposición de una forma independiente, el Poder Ejecutivo, que maneja los enlaces con los legisladores del partido de gobierno, del partido oficial, tradicionalmente ha incidido en esas decisiones. Incluso están los famosos hasta videos de compra de legisladores para encaminar una votación tal o cual en favor de una decisión de reforma constitucional. De todo ha habido, y de todo, por más que hayan dicho, no, eso no es así, no ha habido forma de demostrar lo contrario. Incluso cambios de actitudes sobre un tema en discusión da claramente la definición de que eso se produjo sobre la base de una influencia o económica o partidista o de posición de intereses de grupos. Esa es la realidad. Entonces, la declaración del presidente Luis Abinader tiene esa virtud, diría yo, de él garantizar que no se va a inmiscuir. Si ocurre o no ocurre, el tiempo dirá, cuando se produzcan votaciones, qué personas, qué legisladores que se habían pronunciado de una forma pueden haber estado influenciados por alguna decisión de su dirigencia política. Eso es interesante, señores. Es más interesante institucionalmente de lo que aparenta, de que es de que si fulano de tal dice esto o aquello. No, lo que eso significa para los procesos institucionales como el que vive la República Dominicana, que con sus virtudes y defectos son procesos institucionales que se han ido manteniendo y consolidando en el tiempo. Desde que en 1966 comenzó el proceso institucional de elección cada 4 años
reelecciones incluidas, presiones incluidas, tensiones, asomos de crisis políticas como la del 94 incluida. Con todo y esto, el proceso ha ido fluyendo y se ha ido manteniendo. Incluso el año 2020 con el tema de la suspensión de las elecciones municipales y todas las tensiones que se generaron en torno a ese proceso electoral, podía dar la idea a uno de que, bueno, estamos retrocediendo. No, se avanzó con todo y eso y siguió el proceso institucional. Entonces estos procesos ayudan a consolidar nuestra democracia, que con sus virtudes y sus defectos, con sus malos ratos, buenos momentos, sigue siendo el eje principal de la institucionalidad y la convivencia en esta media isla que se llama República Dominicana. El tema de las redes sociales se ha convertido en un factor de influencia, pero de distorsión muchas veces de la verdad, de las realidades, de lo que nos envuelve. Y el periódico Listín Diario, en la voz de su director, Miguel Franjul, emitió un editorial sobre este tema que se titula El afán de ser viral y analiza cómo en el afán de ganar view, como se dice, de ser viral en las redes sociales, lleva a las inconsecuencias de la desinformación, de la mentira, de la calumnia en muchas ocasiones. No tiene desperdicio este editorial de Miguel Franjul. En su voz lo comparto con ustedes a continuación. El afán de ser viral. Ser viral se ha convertido en estos tiempos en la máxima expresión de la vanidad, especialmente entre los mediocres. A la falta de auténticos méritos propios, el afán de ser viral, propagando extravagancias, escándalos, insultos o hechos horrendos por las redes sociales, ha llevado a muchos a subirse a este trampolín para buscar la fama, aunque sea pasajera. Se deleitan al hacerlo con la inmensa satisfacción de sentirse dueños del escenario en el mundo de la banalidad, donde cualquier episodio significante adquiere la categoría de relevante y se visibiliza entre millones de usuarios del Internet. Los sueños y metas aspiracionales se reducen a eso, a ser viral a cualquier costo, estar en la vitrina mundial de las redes y luego pavonearse como figuras famosas cuyos actos atrapan la atención universal. Si el episodio que viraliza logra lo que busca su promotor, entonces se corre el peligro de que miles de ciudadanos anónimos recurran a ese modelo para inflar sus egos, para satisfacer sus sueños de grandiosidad, en lugar de procurar la superación personal por las vías más honestas y más decentes. Si el número de likes o vistas del hecho viral se multiplica por millares, el ególatra se siente realizado y compensado por la inconmensurable fama que logró en poco tiempo, convirtiéndose en una figura pública. Este fenómeno puede tener muchas razones y muchas explicaciones. De eso podrían ocuparse los estudiosos de la sociedad o los psiquiatras para que nos revelen hasta dónde el afán de ser viral puede alcanzar niveles epidémicos en un país que necesita de ejemplos de laboriosidad, seriedad, humildad y compromiso con el bien común. Unos 44 funcionarios se distribuirán por todo el territorio nacional para llevar a cabo el programa Gobierno en las Provincias. La iniciativa dada a conocer por el presidente Luis Abinader se realizará este domingo 22 y consistirá en que cada funcionario visitará una zona determinada y harán un levantamiento de las necesidades de los ciudadanos y un seguimiento de las obras. El presidente Luis Abinader manifestó que el problema de los apagones lleva años sin resolverse y que por primera vez un gobierno tiene un plan para solucionar el déficit de energía eléctrica. Los apagones tienen cansado a todos y por años ese es uno de los problemas que tiene años, décadas sin resolverse. Entonces nosotros sí tenemos un plan para resolverlo, expresó el mandatario. Mientras la aplicación que registra el monitoreo oficial de las hospitalizaciones por COVID-19 notifica
que en la actualidad hay 99 camas utilizadas por pacientes con COVID-19 en la red pública y privada a nivel nacional. En el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública emitido ayer, solo se notifican 31 pacientes ingresados. Los registros del monitoreo de la Dirección de Gestión de la Información del Servicio Nacional de Salud, creado por el G5I, actualizado al 19 de mayo de 2022, establece además 20 pacientes en unidades de cuidados intensivos, y en este renglón, el boletín epidemiológico 791 solo registra un paciente en camas destinadas al cuidado crítico. El tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional declaró en rebeldía y ordenó el arresto de Leonidas Medina Arbelo, alias Nazaret, vinculado al sorteo fraudulento de la Lotería Nacional realizado el 1 de mayo de 2021. El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, dijo que el Ministerio Público está listo para conocer la audiencia y destacó los méritos que las pruebas tienen para lograr el envío a juicio de fondo de los encartados. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horapορhora.com. La economía dominicana, como no hay que ser un mago para decirlo, está en franca recuperación. Eso no cabe dudas y lo vemos todos los días con el desenvolvimiento, no solamente de los números y cifras que dan las autoridades, sino con el desarrollo, con el movimiento de la economía, con el movimiento del comercio, con el movimiento de la vuelta a la normalidad. Siendo el turismo un punto básico, principal, como comentábamos la semana pasada, aquí en el análisis de la economía, Carlos Cuello analizaba muy bien de cómo la reestructuración del turismo ha sido un puntal importante y es además de eso una visión de lo que está pasando realmente con la recuperación de la economía post-pandemia y en medio de la guerra aquí en República Dominicana. El Fondo Monetario, organismo más que idóneo para hacer análisis sobre la economía, ha estado en República Dominicana, ha emitido su informe preliminar, es un informe preliminar sobre lo que encuentra del proceso de la economía. ¿Quién mejor que Carlos Cuello para hacer ese análisis a continuación? Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, te sigue positivo, ¿verdad? Negativo. Yo soy un hombre negativo. Bien. Si no estuviera aquí con usted. Gracias a Dios. Porque tengo que protegerlo. Superó ese COVID. A las personas mayores hay que protegerlas. Gracias. Yo hubiese hecho lo mismo. Tú quisiste darme un killing a mí, yo te di un killing a ti. Bien, tal como usted avanza en la misión del Fondo Monetario Internacional, emite una nota con el retiro. Hay que resaltar que el informe final va al directorio del fondo para completar ya lo que es ese cumplimiento con lo que establece el artículo 4 del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, que aplica a todos los miembros. Claro. En este caso, la misión en esa nota resalta primero los logros de la economía dominicana en el contexto de la situación de la pandemia y la recuperación post-pandemia, ¿no? Considera y hace un reconocimiento de del exitoso manejo de la pandemia, tanto en la vacunación como en el control, y el proceso de vacunación, como decía, ¿no? Adecuado manejo de la política económica, tanto para contrarrestar los efectos de la recesión como para la recuperación.
También destaca el elevado nivel de crecimiento del Producto Interno Bruto para el año pasado, por encima de un 12%, encabezando el crecimiento de la región latinoamericana y caribeña, ¿no? Sí, porque se pone dentro de un contexto para entonces ir a lo particular. Exacto. Bueno, las decisiones oportunas en materia de política monetaria para enfrentar la recesión, que es lo que ahora mismo preocupa más, no solamente a la economía dominicana, vamos a analizar la inflación más adelante, pero es una preocupación mundial. Claro. Pero hay que destacar que en ese sentido la República Dominicana desde noviembre comenzó a hacer ajustes en su tasa de política monetaria y ha venido hasta cierto punto demonetizando parte de lo que fue la inyección que se vio precisada hacer tanto para la recesión como para la recuperación. Dice que la economía podría estar creciendo para este año en torno a un 5%. Va en esa dirección porque ya tenemos un 6 en los primeros 3 meses. Habría que ver cómo se manejan estos meses que están por delante porque hay mucha incertidumbre. Sí, esa es la realidad que no depende de nosotros. Claro. ¿No? Incluso el tema de la guerra nos pone en una situación que no sabemos lo que va a pasar, al final de cuentas. Y los precios también impactan en lo que es la capacidad de compra de la gente y el empleo. Claro. Bueno, destaca también la fortaleza del sector externo, la acumulación de reservas, la inversión extranjera directa, el turismo, que tú bien destacabas ahorita, ¿no? O sea, como dentro del sector externo yo creo que uno de los principales logros es el de la acumulación de reservas y la revalorización del peso dominicano. Cosa que no se ven todos los días. Pero también hace algunas perspectivas. Y aquí vienen algunas advertencias, ¿no? Que siempre que son buenas. Claro. No creo que todas, bueno, la mayoría, como tú y yo hemos comentado, son ya conocidas, algunas son reiterativas, ¿no? Por ejemplo, el retorno de la inflación al rango meta, eso es un deseo, una aspiración. Y el Banco Central todavía mantiene su rango meta, ¿no? Sí. Por lo menos ellos hacen énfasis en que se mantenga ese objetivo meta-inflación, con el cual el Banco Central viene cumpliendo desde el año 2012, independientemente de que se consiga exactamente lo proyectado. Correcto. Sabemos que no, correcto, así es. Pero que se mantenga, ¿no? Así es. El objetivo meta-inflación. Mantener la trayectoria descendente del nivel de endeudamiento, que en términos relativos se ha logrado reducir con respecto al Producto Interno Bruto. La consolidación fiscal inclusiva, eso vamos a traducirlo, eso es reforma fiscal. Sí, reforma fiscal. La única forma de tú consolidar la finanza pública es si va a gastar para poder atender y mejorar los servicios y las necesidades de la población es incrementando los ingresos. Lógico. Y la única forma de tú evitar seguir endeudándote es generando los ingresos necesarios, ¿no? O sea que no lo dicen así con el término, pero eso es lo que se cae. Impulsar la reforma del sector eléctrico, eso siempre ha estado. Y sobre todo porque es el principal originario de transferencia para cubrir lo que son subsidios y de tarifa, aunque se está ajustando la tarifa. Eso te iba a decir, ahí se va caminando en eso, porque incluso el desmonte del subsidio se va haciendo. Lo que pasa es que con todo el tema de los combustibles, el precio del petróleo, esto ha frenado ese camino que se comenzó petróleo, el año pasado. El gas y el carbón. Sí, o sea, combustibles. Todo, o sea, pero yo te digo, todo se han incrementado, ¿no? Fortalecimiento institucional y mejorar, por supuesto, lo que es la calidad del gasto y del capital humano, que es lo que nos va a permitir ser más competitivos, ¿no? Ahí entra educación, ahí entra profesionalización. Mejorar los servicios en general. Ahí entra toda esa mejoría. Claro. Salarios, entra todo. Sí, la capitalización del Banco Central, tú recuerdas que en el 2007 se aprobó una ley. Sí. Lamentablemente no se ha podido cumplir y ellos insisten en que sería saludable para la economía que se cumpliera con la capitalización del Banco Central. Eso lo ponen en todos los informes año por año, porque prácticamente. se mantiene la dualidad del déficit fiscal y cuasi fiscal, ¿no? Entonces, en definitiva, es una deuda del gobierno, porque el Banco Central antes tenía pérdidas operativas muy mínimas. Es más, en todo el tiempo del Banco Central no había acumulado ni el 10% de las pérdidas que le sobrevinieron como consecuencia de la quiebra bancaria. La crisis bancaria. Y fortalecer el mercado laboral. Tenemos el código pendiente todavía. Flexibilizar lo que son las políticas de contratación. Digamos que adaptar lo que son la práctica laboral a lo que es el nuevo esquema.
Tú no puedes manejar exitosamente un mercado de trabajo hoy en día con un código del año de 30 años atrás. Correcto, eso es así. Cuando hay prácticas laborales que eran inexistentes, hace 2 años que eran inexistentes. Totalmente ¿no? de acuerdo. Y un punto importante y es que la supervisión de las cooperativas financieras, ese sector ha crecido mucho. Incluso se han incorporado muchas en los últimos meses. En el proceso de este año se han incorporado muchas nuevas cooperativas. En el sector financiero sobre todo, porque es que se captan y operan con muy escasas regulaciones. Correcto. Entonces, ellos lo han advertido ya en otros informes. Hay un grupo que está autorregulado y ha sido muy exitoso, pero hay una proliferación, todo el mundo lo sabe, de cooperativas porque hasta cierto punto es la forma más económica en términos de estructura y de costo, pero no deja de ser vulnerable. Claro. Pero además de esas recomendaciones, hay recomendaciones para lo inmediato. Bueno, ellos la clasifican en el corto plazo, mediano y largo plazo. Sí. Yo hice una extracción de los principales. De las más exacto. Sí. De todos modos, ya el reporte final aprobado por el fondo, por el directorio del fondo, traerá mucho más contenido. Sí. Y más amplios incluso los... Sí, ellos hacen un recuento del procedimiento, que consistió la metodología, todo eso. En la nota, es una nota breve, pero recoge muy precisa. Sí. Pero ya el reporte del directorio vendrá, lo colocarán en la página web. Se toma un mes o 2 meses. 1 o 2 meses, sí. Eso generalmente es así. Lo analizaremos cuando salga. Claro. Mientras tanto, la inflación en República Dominicana sigue siendo un punto de importancia y de estudio día a día. Y el Banco Central ha dado la cifra de la inflación al mes de abril ya. Y de preocupación. Sí, del primer cuatrimestre del año. Efectivamente, para el mes de abril fue 0.96, sí. Prácticamente un 1%. 1%. Pero si tú coges el cuatrimestre, enero, abril, 3.78, eso es casi un 4. Casi un 4. La meta. Sí. 4 más o menos 1. Y ese es el primer cuatrimestre. El primer cuatrimestre todavía, serían 3... situaciones similares. 33%, sí, o sea, faltan todavía los meses por delante, en los cuales pueden pasar muchas cosas. Pero la verdad es que el panorama no por pinta, el momento no pinta favorable. Bueno, el petróleo sobrepasó los $110 esta semana. Claro. Y el conflicto parece que va para largo. Sí. Al contrario, siguen los ataques y todo esto y hay más tensiones en la zona. Y el panorama se ha complicado más porque fíjate que ahora los países neutrales, como Finlandia y Suecia, por ejemplo, ya están abiertamente dispuestos. Ya hicieron solicitudes directas. Amén de que uno de las cosas que se esperaba era que los europeos, la OTAN, se dividiera. Y ha sido lo contrario. Se ha consolidado. Sí. Y yo no creo que la economía rusa, con el cúmulo de bloqueo que tiene ahora mismo, puede estar obteniendo su mejor desempeño. Claro que no. Y el tema de Grecia, que era lo que podía dividir a los países europeos y en la OTAN, Grecia en principio dio su... Turquía, ¿no? Turquía, sí. su Turquía, perdón, de que no estaba muy, pero a final de cuentas dijo, bueno, no nos vamos a meter en eso. Bueno, prácticamente. Entonces, eso da luz verde a que el proceso continúe. No es lo mismo llevar en contra 26. Claro. Cuando ahí se necesitan todos. Sí. En una situación como esta, todos se necesitan. Sí, pero lo que lo ha consolidado es básicamente la agresión. No, porque todo se ve en ese espejo. Claro. Y en este caso es un nivel de, por lo menos, de protección sublime. Vi cambios en el discurso un poco agresivo de Rusia. En esta semana he estado viendo la prensa internacional de que ha rectificado y han dicho que no debe preocuparle. Sí. Porque en principio tú recuerdas que hubo uno que dijo que en 10 segundos desaparecían. Sí, pero ahora dijo, bueno, si eso no constituye, dijo Putin, si eso no constituye que vamos a tener misiles en nuestras fronteras, bueno, entonces no hay por qué preocuparse. Pero en principio, como tú dijiste, fue muy tajante. De todos modos, ese conflicto hasta que se defina, sigue mandando incertidumbre a los mercados y eso va a gravitar sobre los precios. O sea, por eso te digo, es muy difícil predecir si habrá reducción de precios o estabilidad de precios después del segundo semestre, como se espera, ¿no? De todos modos, mientras tanto, tenemos
prácticamente un 4%. Los sectores que más impactaron aquí fueron alimentos y bebidas con 1,48%, y vivienda con 2,31%, y restaurantes y hoteles con 1%. Fíjate que el problema es mundial. Estados Unidos tiene un 8,3% de inflación interanual, es la más alta en 40 años. Canadá, 6,7%, la más alta en 30 años. Sí. Y la Unión Europea, 7,5%, la más alta desde que salió la Unión Europea, el euro. Sí, que fue en el siglo pasado. Sí, como punto. Bueno, el siglo pasado hace 20 años. Bueno, fue creo que a finales. A final, sí, en los 90. Pero más de 20 años. Sí, claro, más de 20 años. O sea que esto yo no sé hasta qué punto las medidas que se están tomando, como la alza de tasas, podrán contenerlo. Porque es que es un problema que obedece a una inflación de costo y está, digamos que marcada por lo que es la incertidumbre en el mercado. Eso es así. No ayuda, en una situación de esta naturaleza, no ayuda el incremento de empleos, como lo que está ocurriendo en las zonas francas. Mira, hay teoría en economía, incluso en el sentido de que cuando hay inflación, el desempleo tiende a ser menor, aunque equivale a que se le reduce el salario al trabajador en términos reales, ¿no? Pero la inflación y el desempleo no son incompatibles. Okay. No son incompatibles porque una inflación podría estar incentivada por estímulo de demanda. Una presión de demanda, más capacidad de compra en manos de la gente, ¿no? Con una insuficiencia de oferta. Lo que pasa es que en este caso una inflación más que de demanda, no es de demanda, es una inflación de costo, o de oferta, ¿no? Entonces, yo no creo que aquí el componente inflacionario esté necesariamente directamente vinculado con lo que es la creación de empleo. Yo creo que los empleos en zona franca se han recuperado, entre otras cosas, porque en verdad en los mercados internacionales se ha incrementado la demanda. El abastecimiento de ciertos renglones, ha habido una mirada hacia el vecindario. Y yo creo que esto va a marcar la economía para los próximos años. Por eso tú y yo decíamos que penalizar a los productores con exención arancelaria, quizá no, en este momento no era la mejor decisión, porque lo que más se está ahora mismo enfatizando es en la autosuficiencia alimentaria. Fíjate que Europa y todo eso, Estados Unidos, están contemplando retomar lo que es la producción, apoyar la producción interna, no la desubicación de la fábrica. Claro. Por lo que ha quedado evidenciado con esto, el problema de la dependencia, ¿no? Entonces, de todos modos, las zonas francas se han recuperado, tienen ya 188.761 empleos, mucho más que lo que tenían antes de la pandemia, que eran 176. Claro que para nosotros es muy importante porque el aporte principal, por así decirlo, de zonas francas es el empleo. Claro. La producción de empleo. Es más del 10% de la fuerza laboral. Sobre todo son empleos formales. Sí, que son, claro. Y no, a diferencia de lo que pasaba antes, fíjate, acuérdate que en la crisis llegó a caer a 130.000, se perdieron 60.000 empleos. Sí. Ahora hay 12.000 por encima de lo que había antes de la pandemia. De la pandemia. Y ya no son los empleos anteriores, de que eran de operarios y eso. No. Da la casualidad que aquí en estos empleos hay un 32% que son técnicos medios, ¿no? Hay empleos en el área de las confecciones, que antes era el principal, ¿no? Estamos hablando de 38.000, de tabacos y sus derivados, 38.710. Confecciones, 37.150, menos que tabacos y derivados. Claro, que era antes el fuerte. Sí, son fabricantes, tú sabes que todos los fabricantes de productos para exportación, como el tabaco, ya nadie te hace puro fuera de zona franca, todos tienen el régimen de zona franca, ¿no? Equipo médico, casi 30.000 empleos. Porque ya la tecnificación ha ido tomando un punto muy importante de la tecnología. Es lo que te digo, y la reubicación desde los mercados, ¿no? Entonces, a nosotros nos está favoreciendo. Puede ser un empleo de calidad. Hasta cierto punto sí, porque todo eso es un empleo de calidad. Producción de industria 4.0. Que es una de las cosas que siempre se ha abogado, porque el empleo sea un empleo de calidad. Claro. Los call centers tienen 28.000 empleos generados, que son muy buenos. Sí, porque ahí hay inglés, ahí hay visión internacional. Y los productos eléctricos con 11.000 empleos. Pero fíjate que en cualquier área de estas se están generando empleo y no todo, aún los productos de manufactura, la gente que está ahí tiene un empleo con un mayor
valor agregado en términos de cualidad, de adquisición, de entrenamiento, Claro. de habilidades. Planificándose. Sí, Planificándose. sin lugar a dudas. Y esos empleos, a final de cuentas, son empleos que van a contribuir en desarrollar empleos similares y se va profesionalizando el empleo. Y garantizan ahora mismo en la zona franca el 60% de las exportaciones dominicanas. Claro, que es muy bueno. Tuvieron un crecimiento de más de un 10%. Que es muy bueno. Por eso Sí. las calificadoras de riesgo nos ponen en una posición buena. Sí, una de las tres principales calificadoras, Moody, emitió un informe. Estos informes son muy importantes porque si hay algo que los inversionistas, tanto los que adquieren los títulos nuestros, inversionistas financieros, como los inversionistas de inversión extranjera directa, si hay informes que ellos van directo a la calificación. Sí. No porque te digan que tú estás bien o mal. No. Sino lo que dicen los números reales. Claro, porque antes de tú dar una calificación, tú tienes que hacer un diagnóstico. Claro. Entonces, en este caso, apareció en todos los periódicos, ¿no? Junto con la nota del Banco, del Fondo Monetario, ¿no? Moody dice que proyecta, incluso para este año proyecta igual que, los técnicos de ellos proyectan igual que el fondo, 5% de crecimiento, con toda la incertidumbre que hay, Sí, que es bueno. Y con todo y que en la región las proyecciones son de caída. Sí. Y la economía global también. Todas las revisiones son a la baja. Sí. Sin embargo, ellos proyectan para la economía dominicana un 5. Sostienen que esa tasa se mantendrá en el mediano plazo. O sea que mediano plazo, digamos, Este año. Promedio se va a mantener. Sí. Los próximos 3 años. Sí. Eso es lo que se espera. Dice que el gobierno dominicano logró disminuir la razón de deuda, que lo comentábamos ahorita, de un 58 a un 51% al finalizar el año pasado, y que esa tendencia se mantendrá. Lo cual es bueno porque lo que siempre estamos viendo el peligro es de que aumente, no de que disminuya. Y eso es un freno y al contrario va reduciendo. Que quede claro, no es que estamos debiendo menos. No. Es que estamos creciendo por encima de lo que estamos buscando en deuda, ¿no? O sea que antes de eso se supone que ellos están tomando en cuenta que el déficit ellos entienden que es manejable. Ellos tienen que manejarlo y que no debe afectar lo que es el normal desenvolvimiento. Ni debe ser motivo de grandes preocupaciones. Exacto. Bueno, mantiene la calificación BA, que es buena, estable, y dicen que está por encima de la media de la región. Eso te explica por qué la República Dominicana se le facilita tanto colocar sus emisiones en los mercados financieros internacionales, mantiene al día su compromiso de pago. Eso va acorde con el planteamiento general de lo que dice el Fondo Monetario Internacional, de la economía. O sea, si tú te pones a ver una cosa con la otra, no hay una dicotomía. Al contrario, hay muchas coincidencias. Solo que ellos recogen la calificación, al igual que lo hacen los índices académicos, te lo resumen. Un índice académico 3.78. Ellos lo recogen aquí en 2 letras. Claro. BA. Sí. Pero es lo que te digo, pero va acorde con el planteamiento general de lo del fondo. O sea, no hay... Pues esta gente anda por un lado y esto por otro. ¿Dónde está la situación? No, andan juntos. No, la realidad es que el desempeño de la economía dominicana es admirable y se habla de la resiliencia de esta economía. Independientemente de la gestión política, ni los dominicanos hemos podido destruir el potencial de nuestra economía, esa capacidad para recuperarse, ¿no? Que en gran medida no depende de la administración de un gobierno u otro. Es del aparato productivo dominicano, que más del 90% es el sector privado. Sí. Claro, no se le puede tampoco regatear, no se puede ser mezquino de regatearle también que ha habido un ejercicio coherente en cuanto a la aplicación de las políticas económicas que llegan al final a este resultado. Claro. Porque tampoco eso viene al azar. Sí. Es una combinación de muchas cosas manejadas con un criterio de política económica. Que podríamos estar mejor, sí. Pero tú tienes que evaluar el desempeño de una gestión en el contexto en que se produce. En que se produce, claro. Y este no es el mejor contexto. No, al contrario. Los grandes están chiquitos. Claro. Es un contexto de guerra epidemiológica, de salud y de guerra real con sus componentes de afectación a la economía. Claro. ¿Qué usted preferiría? ¿Ser un gigante enano o un grande pequeño? Farmacia Mella. Gracias, don Carlos, por sus comentarios. Qué buen análisis de esta semana sobre lo que está pasando en República Dominicana, la incidencia de lo que ocurre en el mundo, en nuestra economía y las perspectivas que tenemos con buenas calificaciones, vamos a decirlo en ese término,
con lo que nos ha dado el Fondo Monetario Internacional y Moody's, la calificadora de riesgo. Gracias por su compañía, don Carlos. Nos vemos la semana próxima. Gracias a usted. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horapорhora.com. La guerra sigue siendo el tema central de atención mundial. Más que ahora con el tema de Finlandia y Suecia pidiendo su inclusión en la OTAN. Mientras tanto, los cañoneos y los bombardeos y los enfrentamientos siguen en suelo ucraniano. Con este y otros temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha agradecido a Estados Unidos la aprobación de un paquete de asistencia económica, militar y humanitaria valorado en unos $40.000 millones, una manifestación de liderazgo fuerte y una contribución necesaria a nuestra defensa común de la libertad, ha dicho el mandatario ucraniano en un discurso vespertino, agregando que el déficit presupuestario de Ucrania es de $5.000 millones, unos 4.725 millones de euros. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo que no le interesa participar en la Cumbre de las Américas que Estados Unidos acogerá en junio en Los Ángeles, California, donde algunos mandatarios ya condicionaron su presencia a que no haya exclusiones. Yo le digo desde aquí al Yankee, olvídense, no nos interesa estar en esa cumbre, no nos interesa, esa cumbre no enaltece a nadie, afirmó Ortega durante una actividad en Managua sobre esta cita de junio. Y el presidente brasileño Jair Bolsonaro volvió a criticar la posible presencia de observadores internacionales en las elecciones de octubre, argumentando que el actual sistema electrónico de votación no permite fiscalización. Van a observar que, cuestionó en su programa semanal en vivo por las redes sociales el líder de la ultraderecha brasileña, un fervoroso crítico de la votación electrónica que se implementó en el país en 1995 y nunca ha sido comprobada cualquier denuncia de fraude. La policía de Ecuador ha confirmado la explosión de 2 coches bomba en la provincia de Esmeralda, en el norte de Ecuador, durante la madrugada de este jueves. Tras hacerse eco de la noticia, la policía ha anunciado que unidades especializadas y tácticas del cuerpo se encuentran sobre el terreno ejecutando operativos de control y búsqueda con el fin de dar con el paradero de los responsables. Y llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.